Muy buenas a todos inversores. Hoy hemos traído a nuestro canal a Manuel, que nos va a presentar la tesis de inversión de la empresa EICO. Hola Manuel, ¿qué tal? Bueno, cuéntanos un Buenas poco tardes, sobre Manuel. ti. Hola, ¿qué tal? Lo primero, gracias por invitarme. Y nada, bueno, pues esta empresa pues me pareció muy interesante. Ya tengo una especie de artículo escrito en Seeking Alpha sobre ella. Creía que era una empresa que cumple una serie de características que a todos nos gustan, como la típica compounder, ¿no? Que es capaz de crecer de manera sostenida en el tiempo. Y me parecía que era interesante para que la gente pues la conozca un poco más. Una empresa que es capaz de crecer mucho en un sector que no es tecnológico, ni muy disruptivo, ni nada por el estilo, ¿no? Vale, pues bueno, antes de que vayamos con la tesis, cuéntanos un poco sobre ti, a qué te dedicas, cómo empezaste en el mundo de la inversión y la acción que lleva en cartera que más te gusta. Vale, pues bueno, yo ahora mismo voy a empezar a estudiar un máster aquí en Holanda, un máster en matemática aplicada industrial, que es, bueno, más o menos lo que yo estudié, física y matemáticas. Y nada, yo empiezo en el mundo de la inversión a finales de 2020, porque había empezado a leer cosas de economía en el año 2017, 18, los cursos de Jesús Huerta de Soto, todos esos libros de la Escuela de Economía Austriaca que me parecían muy Mm. interesantes. Y un día encontré un vídeo de Juan Ramón Rayo, así de casualidad, sobre Value Investing y dije, bueno, a ver qué es esto. Y de repente empecé a encontrar todos los vídeos de Steve Arance, en fin, la comunidad inversora en Twitter y tal. Y nada, empecé así en 2020. La primera acción que compré es Berkshire y la acción que más me gusta, bueno, pues de la cartera es Google porque es la que más peso tiene, entonces es esa y es con la que más contento estoy. De momento está más o menos ahí plana en beneficios, pero creo que es una empresa muy buena para el largo plazo y que dará muchas alegrías. Muy bien, genial. Pues entonces vamos con la tesis de inversión. Bueno, aquí os presentamos el típico disclaimer, ya sabéis, esto no es una recomendación ni nada, simplemente analizamos la empresa como información. Este es el índice que va a tener la tesis. Y bueno, ya puedes comenzar, Manuel. Perfecto. Pues bueno, como muchos sabréis, porque algunos conoceréis Heiko de haberla escuchado pues, en Twitter, en YouTube, básicamente es una empresa de nicho en el sector aeronáutico dedicada a la fabricación pues, de componentes mecánicos y eléctricos principalmente para sectores de la aviación. Básicamente opera tanto en segmentos de aviación comercial como aviación militar, es decir, tiene como clientes, aunque lo veremos posteriormente, a compañías tanto que se dedican a la aviación comercial como Airbus y Boeing, como compañías que también se dedican a la aviación militar exclusivamente, como pues el caso de Lockheed Martin, ¿no? La historia de Heiko, bueno, pues es ya una historia dilatada en el tiempo, ya viene de atrás. En el año 57 se funda como una compañía no dedicada a la aviación, sino más bien como materiales de laboratorio, ya en un nicho bastante importante, ¿no? Centrado en material científico y tal. Y posteriormente en el año 60 sale a cotizar. Sale a cotizar a bastante barata, a centavos, era una de estas penny stocks que había anteriormente de las hojas rosas. Y luego en el año 70 es cuando ya se hace la fusión con una compañía de aviación y empieza ya la trayectoria de la compañía en el sector de fabricación de componentes para la aviación, tanto comercial como militar. Y bueno, desde entonces pues la compañía no ha parado de crecer y vía adquisiciones y también crecimiento inorgánico, impulsada también lógicamente por el crecimiento del sector de la aviación, tanto militar como comercial. Y hasta hoy, bueno, pues la acción ha dado retornos desde el año 2000 cercanos al 20% anual, ¿no? Con lo cual, bueno, pues la historia es buena y la trayectoria que tiene la empresa es buena, con lo cual es importante mirar negocios que lo hacen bien en el tiempo y no, como dice Joel Greenblatt, no ir a mirar a buscar negocios en el cubo de la basura, ¿no? Sino buscarlos en buenos lugares. Bien, pues respecto al modelo de negocio, que creo que también que es bastante importante comentarlo, Heiko se centra fundamentalmente en operar a través de dos estrategias. La primera es crecimiento orgánico, beneficiada, pues lógicamente, por el impulso y el crecimiento constante de la aviación comercial. Es verdad que en los países más desarrollados, pues el crecimiento va a ser algo menor porque ya es un mercado pues bastante saturado, con muchas aeronaves.
pero en mercados en los que la aviación aún no está tan desarrollada y es necesaria más interconexión entre distintos lugares, como puede ser Asia y África y también zonas de América Latina, pues ahí habrá un crecimiento importante derivado fundamentalmente de un incremento de pedidos que le llegarán tanto a Airbus como a Boeing. Entonces, por ese lado, tiene crecimiento y tiene también crecimiento vía inorgánico, es decir, haciendo adquisiciones de otras pequeñas compañías que operan en sectores de nicho que Heiko conoce perfectamente. También aplica generalmente subidas de precios a medida que va pasando el tiempo, aunque no lo hace de manera tan descarada para, digámoslo así, ofrecer soluciones, digámoslo así, de bajo coste a los clientes con una calidad buena. Así que es un poco el modelo de negocio de la compañía y cómo buscan crecer ellos. Las ventajas competitivas que yo... Uy, vale. Las ventajas competitivas que yo hablaría fundamentalmente o que comentaría en Heiko son las siguientes. En primer lugar, la escalabilidad del negocio. Es un negocio que se ve a la hora del crecimiento que ha tenido, que ha alcanzado un punto en el que puede mantener los costes más o menos estables o crecer a un ritmo mucho más bajo que sus ingresos. ¿Por qué? Porque consigue contratos con proveedores mucho más fácilmente, es capaz de tener un poder de negociación más directo con los clientes y luego también tiene una ventaja en costes. Tiene ventaja en costes, ¿por qué? Porque lleva muchísimo tiempo haciendo todas las operaciones a las que se dedican. Llevan desde el año 70 prácticamente dedicados al sector de la aviación, es casi 50 años de conocimiento de un mercado muy de nicho y tienen un expertise y un know-how que les hace ser, junto a su principal competidor Transdigm, una de las empresas líderes en este sector. Respecto de los datos así un poco más técnicos de la acción de Heiko, el precio, bueno, lo tenemos un poco retrasado porque la presentación, bueno, pues hizo unos días antes. Actualmente es unos $150 por acción. Desde ayer que habló Powell en Jackson Hole, la acción cayó un 4%, no suficiente todavía como para ser considerada interesante. Tiene un market cap de unos 16 billones aproximadamente, un volumen de unas 308.000 acciones diarias y un número de acciones en circulación de unos 136 millones. Es una acción un poco más volátil que el mercado en general, debido a que bueno, está en un sector en el que a veces hay sorpresas en los ingresos, pero en general suele tener una tendencia bastante alcista. Y bueno, respecto de datos de split, hizo un split en 2017, 125 a 100, pero no es algo con lo que trabajen ellos muchas veces. Bien, respecto de cómo encontré la compañía, creo que es, es lo que quiere decir esta diapositiva, fue fundamentalmente gracias a Alejandro Estebarant. Es decir, viendo sus vídeos, yo vi que hablaba de una compañía que yo al principio confundía con Heiko, la que tenía Warren Buffett de seguros, pero luego ya enseñó el logo y habló de la compañía y lógicamente vi que no era la misma. Así que fue gracias a Alejandro Estebarant, gracias a él, a que descubrí esta compañía y me puse a investigar un poco acerca de ella, a ver qué podía salir, qué podíamos investigar, qué podíamos conocer nuevo. Y me pareció una compañía que, aunque operaba en un sector que a priori no parece muy atractivo, vi sus retornos en bolsa y dije, bueno, pues este negocio tiene que ser bueno. Así que pues me puse a investigarla y como digo, pues me pareció muy interesante. Respecto de sus principales competidores, bueno, el principal competidor que tiene Heiko es Transdigm. Es una empresa que opera en el mismo sector que Heiko, en sector dedicado a piezas y componentes críticos para aeronaves, tanto de aviación militar como de aviación comercial. Y bueno, Transdigm es otra historia también, yo creo que de éxito. La compañía ha tenido prácticamente una evolución idéntica a Heiko en los últimos años, con un crecimiento en bolsa un poco inferior, yo creo porque el mercado la penaliza por el exceso de deuda que tiene la compañía. Transdigm es una compañía que opera con mucho apalancamiento, dicen sentirse cómodos. En un escenario, digámoslo así, de tipos bajos, operar con apalancamiento es fácil, pero en una época, digámoslo así, de dificultades macroeconómicas que parece que son las que se avecinan en los próximos años, con los tipos de interés incluso ya especulan algunos que llegarán a estar en el 4%. No sé si tener deuda en un negocio, aunque los flujos de caja sean recurrentes, no sé si tener deuda pues es la mejor estrategia para seguir creciendo. Así que, bueno, aunque Transdiv es una muy buena empresa, muy bien gestionada
y con una trayectoria impecable. Creo que Heiko tiene ese punto a favor, que es no tener deuda, mientras que Transdigm sí que lo tiene. Con lo cual, eso es un punto que hace Heiko, yo creo, superior a Transdigm en estos momentos. Y luego hay otras pequeñas compañías también en el sector que operan en pues, mercados más locales, ¿no? Con igual proveedores, con clientes, perdón, más pequeños, como puede ser Embraer o bueno, otro tipo de compañías de fabricación de aeronaves, pero estas pequeñas compañías en general han sido siempre objetos de adquisición por parte de Heiko y de Transdigm, que han ido creciendo y creciendo a base de, como dijimos antes, crecimiento orgánico, pero también adquisición de la competencia. Y Manuel, ¿tú crees que les queda mucho por crecer, es decir, inorgánicamente? ¿Les queda margen? Yo ¿O creo ya que irán? todavía tienen capacidad, sí, de seguir haciéndolo, aunque es verdad que a medida que se vayan, yo creo que a Heiko sobre todo le queda algo más de margen porque tiene una capitalización aún más pequeña que Transdigm, es una empresa que factura un poco menos, con lo cual Heiko igual tiene más margen para seguir creciendo inorgánicamente. Pero bueno, Y es un mercado que recordemos que puede crecer al 5% anual en los próximos años. Siempre seguirán saliendo pequeñas empresas o algunas que ya están asentadas y yo creo que ellos van a poder seguir comprando poco a poco. Obviamente no a los ritmos a los que compraban los años anteriores, pero sí que podrán seguir creciendo poco a poco. ¿sabes cuánta cuota de mercado tienen entre los dos o solo Heiko del mercado de piezas, de Actualmente componentes? de componentes electrónicos tienen una cuota de mercado, espera, voy a mirártela porque ahora mismo no me acuerdo de ella, pero actualmente del mercado en el que opera la compañía, actualmente la cuota de mercado es pequeña, de un 4, 3, 4%. La compañía, se estima que este mercado puede tener un valor de unos, combinado, ¿no? En total, los segmentos en los que opera Heiko a 2025 de muchos billions y actualmente pues la compañía está en facturaciones de niveles bastante bajos de billions, ¿no? Con lo cual, bueno, pues todavía tiene capacidad de seguir creciendo en ese sentido. Y Perfecto, Manuel, gracias. perdona, ¿sabría decirnos alguna de las empresas que son objeto de adquisición? En general son empresas bastante pequeñas, no suelen estar Ujú. cotizadas, son pequeñas empresas familiares y lo que buscan ellos en estas adquisiciones es básicamente empresas que tengan altos ritmos de generación de caja, que tengan una trayectoria buena en el sector y que sobre todo estén a valoraciones razonables, ¿no? Que puedan sellar, digámoslo así, deals a valoraciones razonables. En general esto es más fácil con compañías más pequeñas a las que puedo ir directamente a la directiva y ofrecerles una cantidad de dinero o la que sea, porque bueno, pues es más complicado que la vendan a un precio alto, pero empresas ya de tipo mediano, pues los tratos se vuelven un poco más complicados, ¿no? Y de hecho, últimamente frenaron un poco el ritmo de adquisiciones respecto de años anteriores porque los precios estaban un poco elevados. Veremos si con este escenario de tipos más altos y tal, las valoraciones bajan y pueden seguir comprando a Claro. niveles de valoración más bajos. Respecto de las estimaciones del sector, que creo que es importante para estimar un poco pues, el crecimiento que puede tener esta compañía, el mercado de sistemas electrónicos para la aviación se estima que puede crecer un poco por encima del PIB, por ejemplo, mundial, que se estima que puede crecer al 3 y algo por ciento, en los países desarrollados un poco menos, en los países en vías de desarrollo un poco más. Se estima que puede alcanzar un tamaño de mercado de unos 90 billions para 2025. Y la parte de mantenimiento y de sistemas mecánicos en los que Heiko también opera, pues esperan crecimientos cercanos también al 5%, incluso en el rango un poco bajo, 4 o 5%, llegando a unas cifras de unos 87 billions para el año 2025, con lo cual, bueno, aunque son estimaciones, podemos ver que el mercado todavía es grande y Heiko tiene capacidad de crecer en él. Este esquema me pareció muy interesante y lo realicé también para la tesis que subí a Seeking Alpha y lo hice porque creo que se ve muy bien cómo está estructurado este mercado, ¿no? En primer lugar tenemos a Heiko y a Transdigm y a otras pequeñas competidoras como Triumph Group, eh, que lo que se dedican a realizar pues es, por un lado, todos los componentes mecánicos y electrónicos de los aviones, tanto radares, sensores de ángulos de ataque, todo tipo
dispositivos para la aviónica, que es la electrónica de los aviones, y todos esos componentes que tienen, digámoslo así, un alto grado de complejidad, pero que ellos saben hacer muy bien, se los venden a compañías como Safran, que es una compañía francesa, si no recuerdo mal, y bueno, United Technologies, que ahora se fusionó con Raytheon, ¿no? Estos lo que hacen es crear, digámoslo así, las estructuras básicas de los aviones, como las alas, las cabinas, los motores, en fin, todo esto, y luego se las venden a los grandes, bueno, pues, digámoslo así, creadores de los aviones, ¿no? Que son los ensambladores, que son fundamentalmente Airbus, Boeing, Lockheed, que lo que se encargan es de juntar todas las partes y crear el avión en su conjunto. Luego, estas compañías generalmente venden estos aviones a aerolíneas grandes, pero también lo venden a las compañías de leasing aéreo como las famosas Air Lease y AerCap, que digamos ya alquilan estos aviones a compañías más pequeñas que no tienen capacidad de entrar en las carteras de pedidos de los grandes productores, ¿no? Y luego la clave también para Heiko, por ejemplo, es el mantenimiento que hace para las aerolíneas de los aviones. Es otro de los puntos clave de los ingresos recurrentes de la compañía, que sobre todo están más centrados, como veremos posteriormente, en la parte de sistemas electrónicos, que tiene un mayor grado de recurrencia de ingresos porque son sistemas que hay que estar renovando constantemente para que no haya fallos bueno, pues en los sistemas de detección del avión, que son sistemas críticos y que un fallo ahí pues, puede ser fatal para un vuelo, ¿no? Entonces, por un lado, tienen la capacidad de venderle todos esos productos a los clientes y por otro lado, tienen una fuente de ingresos recurrentes relacionados con el mantenimiento y, y el cuidado de las aeronaves, ¿no? Para las aerolíneas. Respecto de los clientes, bueno, pues el top 5 de clientes representan el 25% de los ingresos de la compañía y como comenté, bueno, pues ellos venden a compañías como Raytheon y Safran y luego estos lo que hacen es crear las distintas partes de los aviones y vendérselas a Boeing, Airbus, Lockheed, Northrop Grumman, que lo que se encargan es de juntarlas todas para crear las aeronaves ya de manera completa, ¿no? Así que este es un poco el mercado en el que ellos operan. También me gustaría decir que, claro, es un mercado en el que hay una alta regulación y hay también altas barreras de entrada y tiene que haber una relación muy intensa con el regulador. Básicamente, todo el procedimiento de creación de piezas nuevas para la aviación pasa en un procedimiento, un escrutinio muy grande con la Agencia Americana de Aviación, la FAA, que se llama, Agencia Federal de Aviación. Y Heiko es una compañía que lleva mucho tiempo teniendo relaciones con esta agencia, conocen bien a los directivos y entonces, bueno, pues digámoslo así, que es más fácil para Heiko vender estos productos que para nuevos competidores que puedan entrar aquí, ya que tienen que tener pues una relación más de largo plazo. La agencia puede que no se fíe de los prototipos nuevos que hacen nuevas compañías, con lo cual esa también es otra ventaja para la compañía en el largo plazo. Ese modo al que te referías antes del expertise y el know-how, ¿no? Que va Sí, ya un poco. tantísimos años en la industria y en el sector que lógicamente Exacto, va exacto. Al muy ser un bien. sector en el que hay tanto escrutinio, porque por ejemplo cada vez que hay un accidente de avión, como los últimos recientes que hubo con el Boeing 737 MAX en el año Ujú. 2018, que quedó toda la flota de aviones nuevos que había desarrollado Boeing parada, la Agencia Federal de Aviación tuvo que hacer pues una investigación exhaustiva, ver qué era lo que había fallado, todo eso. Y claro, estas compañías pues tienen una relación con el regulador bastante buena y eso le permite pues tener, digámoslo así, esa ventaja, ¿no? Y digamos, eso supone al fin y al cabo una barrera de entrada para competidores nuevos. Respecto de los proveedores de Heiko, bueno, pues son varios, suelen estar alejados del consumo, son productores de materias primas, productores de materiales electrónicos para todo el mercado de la aviación y de todas las partes mecánicas de los aviones, la aviónica. Suelen tener a veces algún problema geopolítico en caso de que no consigan algún material como el coltán o cosas así. Aparece eso en el informe 10K, en el que dicen que, bueno, que a veces necesitan trabajar con gobiernos locales de África para conseguir algún material que es necesario, coltán, oro, para los sistemas electrónicos,
pero en general no suele haber ningún problema, suelen darlo de paso rápido. Y los principales proveedores son esto, compañías que se dedican a la extracción de estos minerales y luego ellos son los que hacen el ensamblaje de todo eso, hacen, bueno, pues la transformación y producen todos los dispositivos que necesitan los aviones. Y como antes, bueno, pues comentamos un poco la cuota de mercado, que controla un 3%, 4% más o menos de un mercado en el que opera. Aunque sí que es verdad que dentro del nicho es algo más elevada, porque tiene ahí ese prácticamente duopolio con Transdigm, pero bueno, sí que es verdad que tiene capacidad de seguir creciendo, como comentamos anteriormente. Otra cuestión que también es importante y que creo que hace que Heiko sea una compañía con unos niveles de margen de beneficios y de flujos de caja predecibles es que la compañía tiene un poder de negociación muy elevado. Sobre todo gracias a lo que hemos dicho antes del segmento de ETG, que es la parte de productos electrónicos para aviones. Al fin y al cabo, los productos mecánicos para los aviones, es decir, toda la parte de metales, toda la parte de estructuras, es algo que se instala una vez y aunque el mantenimiento tiene que ser constante para evitar, bueno, pues deformaciones en los materiales que impidan daños en las alas, en la estructura de la cabina, la parte electrónica es mucho más sensible. Al fin y al cabo, todos los sensores del avión, que son muchísimos, pues son críticos y en caso de que fallen el problema puede ser muy, muy grave. Quiero decir, puede suponer que el avión se estrelle y que muera mucha gente, ¿no? Así que Heiko en este sentido aprovecha eso, quiero decir, no lo hace, digámoslo así, malintencionadamente, pero aprovecha eso para cobrar un poco más, tener capacidad de trasladar costes a los clientes en un entorno de inflación en el que los precios de los productos que ellos utilizan para elaborar los dispositivos han subido, y es que lo comentan en las conference calls, es decir, ellos han sido capaces de trasladar el incremento de costes a los precios que les cobran a sus clientes, manteniendo la calidad que suministran, y los clientes han aceptado, es decir, no han dejado de comprar a Heiko porque los productos que ellos producen son indispensables para los aviones, tanto para los nuevos aviones como para el mantenimiento de la flota ya existente. Bien, otra cosa que creo que también es importante es hablar un poco de cómo lo hace esta compañía en épocas de dificultades económicas como puede ser la crisis. Es verdad que la aviación es un sector que sufre bastante en épocas de crisis, sobre todo en general nos vienen a la cabeza imágenes de aerolíneas quebrando y cosas por el estilo, pero Heiko es una compañía un poco diferente. Al estar más alejado de un sector que es altamente competitivo, como son las aerolíneas, sí que es verdad que en épocas en las que cae el consumo y cae la demanda de aviación, tanto comercial como militar, sus ventas sufren ligeramente. Es decir, históricamente han caído un 3-4% en las crisis, pero la diferencia con otros negocios es que posteriormente a las crisis, un año después, dos, la compañía estaba facturando más. Y otro punto a favor de Heiko es que aunque el crecimiento orgánico se ralentice durante las crisis, la capacidad de hacer, digamos, de relajar o de impedir esos niveles de decrecimiento que puede haber en el mercado de aviación se compensa con la adquisición de nuevas compañías, con lo cual a valoraciones más razonables, con lo cual eso hace un poco que Heiko pueda sobrevivir bastante bien a las crisis, y además que es un negocio en el que el nivel de endeudamiento no es elevado, con lo cual tiene ese plus de que sobrevive a las crisis fácilmente, primero porque puede comprar a competidores a precios más bajos y segundo, no tiene necesidad de pagar intereses y de repagar deuda en situaciones en las que los tipos de interés pues, pueden subir. Y en el gráfico podemos ver cómo han crecido los ingresos de Heiko en los últimos años a un ritmo de un 9,4%, impactados negativamente teniendo en cuenta una época de crisis económica como la gran crisis financiera y luego la época del COVID. Quiero decir que si se normalizasen ese crecimiento de ingresos, pues sería pues, de un 10-11% al año, incluso 12% en épocas de bonanza económica. Manuel, La una verdad que es muy pregunta. interesante. Bueno, habla Sí, vale, tú. vale. Bueno, pues las compras, ¿cómo las hacen? Es decir, ¿suelen diluir, emitir acciones nuevas o con caja o cómo?
Normalmente la dilución en Heico es escasa. Tampoco es que recompre muchas acciones ni nada, pero la dilución es escasa. Básicamente lo financian todo con algo de deuda a veces que puedan pedir, pero como tienen poca en general no supone ningún problema. Suelen repagar la deuda fácilmente porque las compañías que compran generan mucho flujo de caja y, y suelen hacer las adquisiciones a precios bajos y a veces, bueno, pues con caja que ellos tienen, con el flujo de caja que generan, sí. Con lo cual la dilución suele ser escasa y más bien es con todo el músculo que tienen ellos de generación de caja que es inmenso. A diferencia de su principal competidor Transdigm, que sí que utiliza bastante deuda, como comentamos antes, para adquirir negocios. Perfecto. No, yo simplemente apuntar que es interesante la capacidad que tiene de amortiguar lo que es una crisis, ya que opera en un sector como es la aviación, que sufre grandes caídas cuando se dan este tipo de crisis. Y wow, la verdad que se podría también considerar como algo de reserva de valor dentro de este sector, porque es que Sí, apenas ha sí, caído. sí, efectivamente. Me llamó mucho la atención cuando lo vi. Sí, porque aunque la cotización a veces pueda sufrir porque haya miedos, lógicamente, macroeconómicos, la recuperación suele ser bastante rápida, Ujú. tanto en 2008 como en 2020. Y eso, que al ser una compañía que también crece por fusiones y adquisiciones, tiene la otra pata que puede comprar compañías a precios mucho más bajos y amortiguar esas caídas que pueda haber en la parte electrónica y en la parte de mecánica, porque puede haber una caída de demanda de aviones y todo eso. Así que sí, es muy interesante que además muchas compañías que crecen por fusiones y adquisiciones lo suelen hacer bien durante las crisis, porque a veces tienen Ujú. capacidad de comprar a precios más bajos, como por ejemplo Constellation Software, o aunque es un mercado totalmente distinto, Ujú. lo suelen hacer bien en esos momentos. Bien, respecto de la compañía, la gestión ha sido siempre espectacular, con lo cual creo que era importante mencionar un poco quién es la familia que dirige la compañía. En primer lugar, los que dirigen la compañía son los Mendelssohn, que llevan dirigiéndola desde el año 90. Lawrence Mendelssohn es el CEO actualmente, aunque está delegando tareas en sus dos hijos, Eric y Víctor, cada uno Eric dedicado a la parte de tecnologías mecánicas y Víctor a la parte de tecnologías electrónicas. Los objetivos del equipo directivo de la compañía son claros. En primer lugar, y lo dicen siempre en las conference call, incrementar el valor del accionista vía crecimiento orgánico y adquisiciones, siempre utilizando una perspectiva de capital disciplinada, en el sentido de bajo endeudamiento, alto grado de predictibilidad de flujos de caja y repetir operaciones de fusiones y adquisiciones para incrementar, digámoslo así, esa bola de nieve y seguir componiendo capital a ritmos elevados. Actualmente poseen el 16% de las acciones, un 9% a través de una sociedad, que es la que se llama Mendelssohn International Corporation, y otros 7% directamente poseídos por Mendelssohn. Luego tienen la mayor parte del patrimonio en acciones, aunque también tienen bonus por productividad en la compañía, que están muy ligados, y esto se puede ver en el plan de compensación de Heico a los directivos, que está auditado por la SEC, más bien orientado a generación de flujo de caja y no tanto incremento de EPS y de ventas, que muchas veces es lo que hacen muchas compañías. Dar, digámoslo así, recompensas en acciones a los directivos por incrementar el EPS, por ejemplo, pues pueden hacer recomprando acciones de manera agresiva sin tener en cuenta la valoración, sino que estos están más centrados en generar flujos de caja que vayan incrementándose de manera sostenida y ponen mucho énfasis en eso, en el flujo de caja y en la creación de valor para el accionista. Manuel, con respecto a las stock options, Sí. ¿sabrías decirnos algún número cuantitativo, algún número, o sea, algún porcentaje o algo para Sí, ver cómo es? sí, es un porcentaje muy, muy pequeño. Respecto al flujo de caja operativo representan solamente el 5% y respecto a las ventas es menos del 2%, con lo cual es prácticamente un nivel muy, muy controlado. Sí, y ligado siempre, insisto, eso, a flujos de caja y no tanto a incremento de EBITDA, ventas, métricas ajustadas que muchas compañías se Eso inventan, seguro. sino que eso lo tienen bastante, bastante claro. Vale.
Gracias. Luego, otro de los principales accionistas de la compañía es un señor que cuando uno investiga no entiende muy bien quién es, pero fue un accionista, un inversor privado que decidió invertir en Heyco en el año 92, y que es Herbert Wertheim. Es un señor que tenía laboratorios de óptica y cosas por el estilo relacionadas con, bueno, dispositivos científicos. Adquirió participaciones de la compañía en el año 92 y actualmente las mantiene, tiene el 7,5% de la compañía y es el segundo inversor privado, ¿no?, más importante de Heyco. Así que, digámoslo así, que los insiders tienen un control importante de la compañía del 25 o 26%. No es muy elevado, con lo cual esto significa que no pueden hacer cosas extrañas como subirse el salario de manera agresiva, pero bueno, sí que tienen suficiente alineación como para, digámoslo así, ver que están eh, en la misma línea que los accionistas minoritarios y que al fin y al cabo el incremento del valor de las acciones es lo que va a hacer que crezca su patrimonio y eso va a beneficiar también lógicamente a los accionistas minoritarios. Además que la trayectoria de generación de valor es impecable, ¿no? Con lo cual sería muy difícil que después de tantos años de crecimiento hiciesen algo raro que de repente lastrase el valor de la compañía o cosas por el estilo. No tendría ningún incentivo a hacer eso. Respecto de datos fundamentales que creo que son bastante importantes, creo que es en una compañía que crece por fusiones y adquisiciones es importante modelar un poco tanto el crecimiento orgánico como el crecimiento inorgánico. Y en el caso del crecimiento de los dos segmentos, tanto de las ventas orgánicas e inorgánicas en los últimos años, son los siguientes. Se puede ver que el segmento de componentes electrónicos de la compañía no sufre tanto debido a la recurrencia de ingresos que comentamos antes. Lógicamente, en la época del coronavirus, en el año 2020, como se paró la producción de aviones, era algo que no se sabía que iba a pasar, las ventas cayeron cerca de un 12%, 13%. Pero nada más llegó el año 2021, se recuperaron ya por encima del casi el 4%, ¿no? Así que es un segmento, como vemos, pues bastante más recurrente, que suele crecer más que la parte relacionada con dispositivos mecánicos de los aviones, que en épocas de turbulencias económicas, como el año 2015, de la época de la crisis con Asia, sufrió un poco. Heyco ha ido centrando más su modelo de negocio hacia la parte más recurrente, que es la parte de los sistemas electrónicos. Anteriormente era la que menos pesaba en el mix, pesaba como un 20%, y actualmente pesa casi un 50% de las ventas totales, con lo cual esto hace que los ingresos de la compañía sean cada vez más predecibles en este sentido y el crecimiento orgánico pues sea cada vez mayor en términos absolutos. Manuel, te iba a comentar que debido a la escasez de que había de los microchips y demás, que vimos cómo sacudía el sector de la automoción, en el que no se vendían coches porque no había con lo que fabricarlos. Heyco también ha sufrido en el volumen de ventas esta escasez. Lo comentan, sí, en las conference call comentan a veces que tuvieron algún ligero problema en las cadenas de suministro porque había dificultades, no llegaban los componentes necesarios y esto retrasó muchísimo pedidos como por ejemplo el F-35 de Lockheed Martin, con lo cual si tuvieron algún problema en las cadenas de suministro. Y bueno, pero parece que ahora ya se está solucionando y los problemas van a ser otros, como si hay recesión o no. Pero sí que es verdad que tuvieron algún problema y eso es algo que se veía de manera constante, no solamente en Heyco, sino en otras compañías del mismo sector, como por ejemplo Lockheed Martin, en la que comentaban que habían tenido que reducir el ritmo de entrega de muchos cazas por este tipo de problemas en la cadena de suministro. Pues lo bueno que al tener otro segmento dedicado a la mecánica, pues por ahí también puede amortiguar la falta del otro segmento. Exacto, Está exacto. muy bien. Claro. Ok, gracias. Bueno, en esta diapositiva vemos un poco cuáles han sido la evolución de los ingresos, del EBITDA, del EBIT y del beneficio neto. Vemos que efectivamente los ingresos de la compañía han crecido a ritmos muy elevados. El EBITDA también no han alcanzado niveles todavía prepandémicos por una serie de problemas también relacionados con la escasez de microchips, un poco de parón de demanda en el sector de la aviación porque no se sabía muy bien
si se iba a reanudar la actividad. Y vemos efectivamente también el incremento del beneficio neto que ha sido muy, muy elevado en los últimos años, con lo cual es una compañía que es capaz de seguir creciendo, generando beneficios de manera sostenida en el tiempo. Y posteriormente veremos también que los márgenes se han ido incrementando en los últimos años debido a esa rotación hacia el modelo de negocio más centrado en los componentes electrónicos que proporciona más recurrencia y por tanto márgenes un poco más elevados por la capacidad de fijación de precios. Luego, datos bastante importantes de Geico también son las rentabilidades sobre el capital invertido. En este caso analizamos un poco el ROA, que es la rentabilidad sobre los activos, y el ROE. En general, para una compañía que esté operando en un mercado de nicho, una rentabilidad sobre activos superior al 5% suele indicar bastante calidad. Y vemos en este caso que Geico lo supera con creces. Lógicamente, en el año 2020-2021 los ingresos los beneficios se han visto impactados negativamente por la situación de la pandemia y por la incertidumbre en el mercado de la aviación. Y vemos que el ROE ha sido siempre prácticamente superior en muchos años de la última década, superior al niveles del 15%, que es algo espectacular en una compañía que no utiliza apalancamiento, ¿no? Y la media del retorno sobre el capital invertido en los últimos 10 años ha sido cercana al 15%, también sin usar apalancamiento, con lo cual creo que las métricas de rentabilidad son espectaculares en una compañía que opera en un mercado que no es del todo sencillo, tiene capacidad de fijación de precios y que sobre todo lo ha hecho sin apalancamiento, porque en muchas ocasiones el ROE a veces, en muchas ocasiones en compañías parece muy elevado, pero en realidad es por el efecto del apalancamiento. Respecto de la deuda, creo que ya hemos hablado acerca de ello, pero es importante remarcarlo de nuevo. Tiene un objetivo de endeudamiento un mandato, digámoslo así, bastante claro. Es no superar niveles de endeudamiento de 2 veces EBITDA, porque creen que eso puede ser perjudicial para ellos. La deuda respecto a la equity se sitúa en el 9,8%, es un nivel muy bajo para una compañía que opera en un mercado como la aviación, que parece ser que es un mercado en el que puede haber mucho nivel de deuda. Y en un escenario macroeconómico en el que los tipos de interés van a subir, pues las compañías con mucha deuda puede que tengan problemas para repagarla. Como vemos en el gráfico, la deuda es escasa actualmente, aunque puntualmente puede utilizarse para financiar adquisiciones, aunque, como lo comentamos antes, la compañía genera free cash flow de manera bastante estable y es lo que suele utilizar para financiar las adquisiciones de compañías que hace. Y Manuel, una pregunta. ¿Transdigi sabría decirnos en qué niveles de deuda se mueve con respecto a la EBITDA? Sí, puede asustar a muchos, pero actualmente está en niveles de deuda EBITDA de más o menos entre 8 o 9 veces deuda EBITDA. Es un nivel Wow. exagerado para una compañía así. Ellos dicen que están cómodos en esa situación de apalancamiento, pero Geico no lo está. Y precisamente, bueno, pues lo comentan, al final hay una diapositiva, me parece, si no recuerdo mal, no quiero hacer spoiler, en el que Geico pues critica un poco esta estrategia sin dar nombres, ¿no? Y decir que ellos no tienen necesidad de acudir al mercado para pagar un 8% por los bonos y financiarse, sino que lo pueden hacer tranquilamente con el flujo de caja que ellos generan. Bueno, respecto de otras métricas fundamentales como el working capital y el apalancamiento operativo, respecto a la primera, el apalancamiento operativo, es importante notar que los márgenes de la compañía han ido expandiéndose a medida que los costes van creciendo, pero las ventas van creciendo algo más, con lo cual eso indica que eso es un incremento de precios o ingresos recurrentes que ellos tienen que fluyen directamente al beneficio de la compañía. El working capital es una métrica muy importante, es siempre positivo. Esto lo que quiere decir es que la compañía no tiene problemas para financiar sus operaciones a corto plazo. No es una compañía, digámoslo así, que suele acumular mucho inventario. Sí que es verdad que en 2020 lo acumularon bastante porque tuvieron muchas piezas que se produjeron y que no pudieron dar salida en el corto plazo, pero no son piezas que se queden obsoletas de un año para otro y pudieron sacarlas al mercado en los años siguientes. En general, el nivel respecto de las ventas oscila entre el 25 o 30%, con lo cual son niveles bastante sanos. Y respecto de los niveles de working capital de su competidor, son también parecidos. Y respecto del CAPEX, es un negocio que es poco intensivo en capital, aunque parezca lo contrario.
El CAPEX sobre ventas ha oscilado siempre a niveles del 1 o 2%. Sí que es verdad que la gran parte del free cash flow que generan lo utilizan para hacer nuevas adquisiciones, pero es un negocio que no requiere de grandes niveles de inversión para fabricar los componentes de los aviones, como sí que ocurre en otras compañías del sector más acercadas al consumo, como pueden ser pues Lockheed, Airbus, Boeing, que sí que es verdad que si uno va a mirar los números, pues tienen unos niveles de CAPEX bastante más elevados sobre ventas, aunque tampoco escandalosos. Creo que este dato también es bastante importante, el dato del flujo de caja libre que ha sido capaz de generar la compañía en los últimos años. Ha crecido a un 13,4%, perdón, en los últimos años. Y en una década en la que venía de pasar la gran crisis financiera, que fue negativa, lógicamente, para la compañía, aunque no decreció mucho, y la época del coronavirus. Pero vemos efectivamente que los márgenes free cash flow se han ido incrementando de manera sistemática en los últimos años. Y el nivel de conversión de EBITDA a flujo de caja también es bastante elevado del 70%. Finalmente, como comentario así adicional de catalizadores que pueda haber, ya lo hemos ido razonando un poco en la presentación, Heyco en un escenario de recesión, lógicamente en crecimiento orgánico puede sufrir, sobre todo la parte más relacionada con componentes mecánicos, no tanto con componentes electrónicos porque son de naturaleza más recurrente, pero hemos visto que puede complementar esa caída de ingresos que puede haber vía orgánica con crecimiento inorgánico adquiriendo a competidores. Así que esto lo que nos dice es que Heyco en épocas de crisis puede vivir un poco mejor que otras compañías y hemos visto también que debido a ese cambio de modelo de negocio más centrado en los ingresos recurrentes del sector ETG, los ingresos son resilientes. Esto lo que permite a la compañía pues, es utilizar una parte muy importante del flujo de caja operativo que sabe que va a tener sí o sí para hacer adquisiciones a buen precio y por tanto complementar esas caídas que puede haber en un escenario de recesión económica. Y respecto de la valoración, pues hice un pequeño modelo de descuento de flujos de caja, teniendo en cuenta, bueno, pues la tasa de reinversión de la compañía y los retornos sobre el capital que tiene, que darían crecimientos del 9-10% de manera conservadora en beneficios operativos para los próximos años. Y haciendo un descuento de flujos de caja y trayendo esos números, esos flujos de caja futuros, ¿no? Valor presente, nos daría un valor por acción de la compañía de unos $100 como un escenario razonable para poder entrar. Es verdad que actualmente está a 150, cotiza con prima, y esto es lógicamente porque muchas personas saben de las bondades de este negocio, ¿no? Lógicamente una compañía no rinde un 20% al año durante casi 20 años porque sí, es porque es buen negocio, lógicamente. Con lo cual, bueno, pues es difícil que esta compañía tenga caídas superiores al 50%, se han dado históricamente, lógicamente, pero es difícil encontrar esas caídas. Con lo cual, bueno, si a alguien le gusta este modelo de negocio, pues tiene que estar atento, lógicamente, a hacer su valoración y entender que si decide entrar, podría estar pagando una prima excesiva por la calidad del negocio. Y es verdad que las cosas pueden cambiar. Ya vemos que las expectativas de los inversores cambian en cualquier momento y de manera radical. El mes pasado todo estaba subiendo y ahora todo está bajando, con lo cual los precios de las acciones pueden cambiar muy rápidamente y a veces la espera pues, puede ser satisfactoria o a veces no, pero bueno, quién sabe. Y mencionamos que esto no es ninguna recomendación de compra, ¿eh? Aquí Exacto, solamente exacto. estamos hablando y Exacto. comentando. Estos son números ¿Verdad, que Manuel? hago yo Son para números. tener una estimación de, bueno, qué valores pueden ser razonables para mí para empezar a considerar si Heyco puede ser importante o una oportunidad interesante o no. Siempre respecto, claro, de las relaciones riesgo-beneficio que tenga cada uno, que pueden ser diferentes, lógicamente. Hay gente que a veces puede estar dispuesta a pagar un poco más y asegurarse de tener una compañía de calidad y otros que pueden ser un poco más exigentes con el precio. Sí que es verdad que si hacemos un escenario de descuento de flujo de caja invertido, que es tener como input el precio y como output lo que estima el mercado de la compañía, vemos que efectivamente el mercado estima que la compañía va a seguir creciendo mucho.
Con lo cual, a veces, donde las expectativas están puestas muy altas, a veces puede haber sorpresas negativas, ¿no? Con lo cual, esas son cosas que también hay que ponderar en la ecuación. Vale. Y finalmente este extra que me pareció muy interesante, es que me parece un extracto brutal en el que hacen una crítica a la principal competidora y hacen también una reflexión muy importante sobre los múltiplos que hay que pagar. Normalmente ellos nos dicen, el mercado de adquisiciones, la mayor parte suelen salir mal. Si se hacen bien, pueden ser una muy buena estrategia, pero normalmente solamente el 20% de las adquisiciones que se hacen en el mundo suelen ser satisfactorias. Y ellos dicen, eh, no queremos recuperar el dinero que invertimos en nuestras adquisiciones en 50 años. Ellos lo dejan claro. Esa es la forma en la que la compañía está estructurada. Ellos quieren recoger el dinero que invierten en las compañías que adquieren vía flujos de caja en 6, 7 años. Por tanto, para eso pagan múltiplos de valoración relativamente bajos. Es decir, ellos no suelen pagar más de 15 veces beneficios por un negocio. Para que nos hagamos una idea de cómo se hacen las valoraciones y las transacciones en estos mercados privados. Y al final, en las últimas líneas, en el último párrafo, hablan de efectivamente que se han centrado en generar flujos de caja fuertes y estables en el tiempo que les permitan financiar esas compras. Y cuando los tiempos duros vienen, no necesitamos o no tenemos que recibir llamadas de los bancos y no tenemos que vender deuda al 8%. Esa es la crítica que le hacen a Transdigm, ¿no? Y dicen que esa es la estrategia que tienen ellos y que no van a cambiar, ¿no? Así que esto me pareció muy interesante como crítica, ¿no? Que hacen a la competencia, diciendo que se endeuda demasiado, pero que ellos no lo van a hacer. Y eso me parece también importante porque refleja independencia de pensamiento frente a lo que puedan pedir los analistas, ¿no? Que muchas veces son bastante pesados y exigen más resultados en el corto plazo y tienen, digamos, menos capacidad de ver a largo plazo. Sí, Muy bueno, prudente. pero un inversor que la haya estudiado a fondo sabe que esto es muy bueno. Claro. Mejor que endeudarse, como hace Transdigi, por ejemplo. Exacto, exacto. Aunque Transdev, por ejemplo, consigue crecimientos de ventas superiores a Heiko gracias al endeudamiento, sí que es verdad que un escenario algo más complicado, Pero es pues menos segura. exacto, está más expuesta. Y son modelos de negocio muy buenos los dos, pero uno tiene deuda y el otro no. Claro, esto pasó en Está el genial la COVID. comparativa porque dentro de este sector tenemos a dos empresas que son paralelas, van en la misma dirección, son iguales los modelos de negocio, pero una lleva el negocio de una manera y otra de otra. Una se endeuda muchísimo y la otra no. Entonces ahí realmente se ve el comportamiento del mercado en el que no se quiere complicar la vida, en absoluto. Ellos Exacto, quieren que la salud financiera pues, sea lo mejor posible y claro, lo que nos pesa a los inversores pues la incertidumbre. En un escenario pesimista, pues joder, esta empresa que está 8 veces deuda, si hay algo mal, no sé, me siento más cómodo con Heiko, ¿no? claro, claro, claro. Es lo Así que la es diferencia de la otra. es que te lo dicen ellos ahí, dicen, no estamos hasta el cuello de deuda. Y es que, claro, es la crítica que le hacen a ellos por eso. Es que yo cuando lo leí dije, Eso no está pudieron ser más genial. explícitos. Manuel, porque en el COVID, Manuel, Tradigin tuvo que emitir bonos al 8%, ¿no? Son esos, ¿no? Sí, sí, Transdim tiene que emitir bonos a unos niveles un poco elevados y de tipo de interés. Y claro, Heiko eso no lo tiene que hacer. Con lo cual, en un escenario complicado, pues para la Claro. compañía Transdim puede ser difícil a futuro. Al fin y al cabo, Transdim no es una compañía como Amazon que se pueda financiar al 2-3%. Es más pequeña y los bancos pues no la van a financiar tan alegremente. También, claro, la diferencia entre las compañías es que Trading la gestiona un fondo de capital privado, ¿no? Entonces, Sí, es sí, una familia que mira a largo plazo, es Heiko, entonces exacto, por al final la exacto, sí. visión es distinta, ¿no? Claro. Ahí hay una diferencia también. Es verdad que en los últimos años el rendimiento de Heiko fue un poco superior, con lo cual el mercado igual ya se está intuyendo últimamente que Heiko puede ser una mejor alternativa para el largo plazo. Más expuesta. Y son modelos de negocio muy buenos los dos.
pero uno tiene deuda y el otro no. Claro, esto pasó en Está el genial la COVID. comparativa porque dentro de este sector tenemos a dos empresas que son paralelas, van en la misma dirección, son iguales los modelos de negocio, pero una lleva el negocio de una manera y otra de otra. Una se endeuda muchísimo y la otra no. Entonces ahí realmente se ve el comportamiento del mercado en el que no se quiere complicar la vida, en absoluto. Ellos Exacto. quieren que la salud financiera pues sea lo mejor posible y claro, lo que nos pesa a los inversores pues la incertidumbre. En un escenario pesimista, pues joder, esta empresa que está 8 veces deuda, si hay algo mal, no sé, me siento más cómodo con Heiko, ¿no? Claro, claro, claro. Es lo Así que la es diferencia de la otra. que te lo dicen ellos ahí. Dicen, no estamos hasta el cuello de deuda. Y es que, claro, es la crítica que le hacen a ellos por eso. Es que yo cuando lo leí dije, Eso no está pudieron ser más genial. explícitos. Manuel, porque en el COVID, Manuel, Tradigin tuvo que emitir bonos al 8%, ¿no? Son esos, ¿no? Sí, sí, Transdim tiene que emitir bonos a unos niveles un poco elevados y de tipo de interés y claro, Heiko eso no lo tiene que hacer. Con lo cual, en un escenario complicado, pues para la Claro. compañía Transdim puede ser difícil a futuro. Al fin y al cabo, Transdim no es una compañía como Amazon que se pueda financiar al 2-3%. Es más pequeña y los bancos pues no la van a financiar tan alegremente. También, claro, la diferencia entre las compañías es que Trading la gestiona un fondo de capital privado, ¿no? Entonces, Sí, es una familia que mira a largo plazo, es Heiko, entonces exacto, por final la exacto, sí. visión es distinta, ¿no? Claro. Ahí hay una diferencia también. Es verdad que en los últimos años el rendimiento de Heiko fue un poco superior, con lo cual el mercado igual ya se está intuyendo últimamente que Heiko puede ser una mejor alternativa para el largo plazo. TransDigi, sabría decirnos si está muy. Porque entiendo que estará bastante mejor valorada que Sí, Heiko. claro, claro, pero si uno la mira por precio, flujo de caja, dice, ostras, está a 20 veces, tal, pero si uno hace la valoración por EV, por Enterprise Value, la cosa cambia, porque con ese montón de deuda que tienen, están más o menos a un nivel parecido, con lo cual uno dice, tengo una compañía en la que tengo que comprar, digámoslo así, la deuda y tiene que pagar deuda en un escenario difícil como el que puede venir y otra que no. Entonces, claro, la alternativa es la que es. O sea, Heiko es una compañía que tiene, yo creo que está bastante mejor posicionada para los próximos años que Transdigm. Compañía claramente a muy largo plazo. Y una pregunta, Manuel. ¿Tú crees que las sanciones por la invasión de Ucrania les pueden afectar? Porque han salido noticias de que los aviones están utilizando piezas de otros aviones, desmontando aviones para... ¿Me entiendes? Sí, 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 sí. No creo que sea un problema muy grande porque el mercado ruso no es un mercado lo suficientemente importante en el mundo de la aviación como para ser significativo. Si fuese, por ejemplo, China, ya sería un problema serio. Pero no creo que les afecte mucho. Al fin y al cabo, a los que afecta fundamentalmente es a los titulares de los aviones, ¿no? Esos países, como pueden ser Airlease, AerCap, que sí que han tenido impairments, ¿no? En los beneficios por cambios de valor en los aviones y tal, porque están parados y eso. Pero no creo que a Heiko le afecte en exceso. Es más, yo creo que los rusos van a necesitar piezas de recambio para los aviones sí o sí y alguien va a tener que vendérselas. Igual dentro de unos años, pues las sanciones ya se relajan un poco más Digo, y... los compra, por ejemplo, China y se las vende a ellos. Al final que es la Exacto, misma, exacto. Sí, la el misma demanda. flujo. Sí, sí, sí. Va, Exacto. perfecto. Pues la verdad que una tesis increíble, ¿eh? Una empresa de calidad, Sí, con el bien problema es que mejora. siempre, claro, en las tesis suele haber siempre una recomendación al final de es una gran oportunidad por esto y por esto. Esta es simplemente esperar un poco a ver si a ver Estás si. con la caña. A ver Esto si estás con la Sí. caña. a mí me encanta porque siempre nos traen empresas que yo al menos las desconozco. Y hay más empresas aparte de Facebook, Amazon, Alphabet. Hay muchísimas Claro, empresas. Y este es sí, muy interesante. sí, Y me llama mucho la atención de cómo se comporta ante las crisis. Y de cara a que ahora viene, puede venir una.
Ya veremos esta semana qué es lo que se comenta según la reunión que tuvieron el viernes. Pues es de valorar. Claro, claro, porque es un modelo muy interesante, porque tú dices, ostras, aviación, muy cíclico, paran Automáticamente la cabeza se te va claro, a si te una salta ahí caída una alarma, terrible. ¿no? Dice peligro, peligro. Pero luego vas a los datos, lo Exacto. que pasó en 2008, y dices, bueno, es que no perdieron dinero, ¿no? Ni Entonces, se enteraron. claro, claro. Y luego Bueno, en el 2010 ya estaban ganando más, ¿no? Con lo cual, Claro. pero estas son oportunidades que da el mercado. Es decir, la claro, valoración como más cíclica caerá y ahí es cuando hay que comprar. Por ejemplo, yo me claro, acuerdo que ya compré cuando el COVID cayó por el miedo. Me acuerdo sí, que yo compré las bajadas cuando cayó mucho, mucho, mucho. Y después volvió muy, vamos, claro, en nada subió, dobló. claro, claro, claro. Esa es la El cuestión. miedo es miedo y al final es cuando hay que comprar, Sí, claro. exacto. Estas solo se pueden pillar en un momento así, no sé, de mucho miedo, mucha duda. Momentos que, claro, pasan una vez cada 10 años, 5 años, no sé. Bueno, Sí, pero sí. lo hay. Sí, Los hay. los hay, claro. Y ahí estaremos. Para- Pues bueno, Bueno, si no hay nada más que preguntar, yo por mi parte tengo más preguntas. Alberto y Mario. yo Yo sí perfecto. quiero comentar algo antes de que nos vayamos. De cara a los que nos han visto, que se han llegado hasta este minuto, pues comentarles que tenemos un canal de Discord donde tenemos a todos los inversores con los que hemos hecho las tesis y también futuros inversores, los que comentamos pues temas de inversiones y nada, serán conversaciones muy sanas y muy productivas. Así que lo Y tenemos anunciado en nuestro Twitter y quien quiera participar pues está más que invitado. efectivamente. Manuel ya está en ese grupo, ¿verdad? Yo todavía no, me parece que no, tengo que No, tú meterme, tienes que ¿no? decir que sí. Tengo que... Ah, bueno. Espera, entonces cortamos y decimos. Pues, nada, No, no, aquí no se corta nada, esto todo para adelante. No, no, claro. la verdad es que yo Discord no lo suelo usar mucho, pero bueno, si es estar con gente como Miguel y el resto de inversores también que presentaron las tesis de Vertex Energía, me parece que era, y Mm, de los pagos de México, no me acuerdo cómo se llama la International empresa. Money Express. Exacto. Tal, pues sí, entonces sí. Que son empresas, la verdad, que muy interesantes, muy interesantes. Mm, Ujú. Yo la que más Ya. encaja con mi estilo, yo creo que es la de Steel Lauder que Sí. hizo Miguel, que me gustó mucho, pero las otras dos también me parecieron muy interesantes. Y ahora cuando cortemos el vídeo, en privado te comentamos el siguiente. Vale, vale, perfecto, por mí encantado. Pues En bueno, primicia. pues ya está. Simplemente eso, Manuel, darte las gracias por haber venido a nuestro canal, por comentarnos esta tesis que es muy interesante. Y ya está. A ver si volvemos a hacer otro en el futuro. Perfecto, pues muchas gracias a vosotros y nada, ya nos vemos. Muchas Gracias. gracias, Venga, hasta Manuel. Hasta luego. 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 Gracias.